2024, las importaciones de materia prima agrícola se calculan en al menos $800 millones. Roberto Latini, quien es el directivo del gremio, explicó sobre los rubros, desglosó de hecho los rubros y las cantidades que han ingresado al país a través de importaciones en 52 buques de carga. El vocero gremial explicó a través de su perfil en la red social X que han ingresado al país 850.000 toneladas de maíz amarillo, 310.000 toneladas de maíz blanco, 200.000 toneladas de arroz, 170.000 toneladas de azúcar. Roberto Bolotín Subero, quien también es directivo de Fedeagro, indicó a través de su perfil en X que por cada buque de maíz importado se pierde la oportunidad de sembrar 7.500 hectáreas en campos venezolanos y ofrecer 22.500 jornales rurales al sector de la población más necesitado, que con las importaciones también subrayan que Venezuela perdió la oportunidad de labrar 390.000 hectáreas y se dejaron de percibir 1.170.000 jornales de familias venezolanas en el entorno rural, lo que significaría el sustento de miles de familias. Y aquí me detengo entonces para hablar con quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, es integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y también el Caribe, capítulo Venezuela, Saúl Elías López. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A usted gracias por estar con nosotros y por supuesto con el conocimiento orientarnos mejor de qué es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y qué se necesita para que Venezuela pueda realmente desarrollar como corresponde el campo, además como siempre dicen, ¿no? Con tantas fortalezas que tiene la tierra venezolana. ¿Cómo se explica que estemos importando tanto y qué se necesita para que se pueda también elaborar la materia prima? Sí, bueno, evidentemente hay que contextualizar la información que en este caso sale del principal gremio, ¿no? De productores Fedeagro. agrícolas del país, que integra más que todo a los rubros de cereales, que digamos uno de esos rubros donde hay mayor extensión, en este caso superficie sembrada y también mayor inversión, ¿no? Ujú. Parte del contexto está en que, bueno, nosotros venimos de una crisis muy fuerte desde el punto de vista económico, que afectó también el sector agrícola como sector primario de producción y, bueno, evidentemente eso ha generado un impacto negativo en el tema de lo que es la seguridad alimentaria, lo generó, ¿no? Ujú. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una recuperación en varios de los rubros, porque, por ejemplo, Gladys y todos los que nos escuchan, nosotros en el 2018, que fue uno de los peores años de la agricultura, solo llegamos a sembrar 114.000 hectáreas de maíz, entre maíz Mm. blanco y amarillo. Ya este año se superaron las 350.000 hectáreas, es decir, que en menos de 4 años o de 4 años, por así decirlo, hemos podido eh, recuperar o triplicar la superficie sembrada. Eh, Ujú. y sí, se puede hacer mucho más, inclusive nuestra constitución, en el artículo 305, habla de que hay que el Estado, en este caso, garantizar la seguridad alimentaria del país. Eso implica disponibilidad de alimentos, eso implica acceso, que es una tarea que está pendiente de mejorar, que es el poder adquisitivo de los venezolanos para que puedan acceder a los alimentos. Y también dice que se priorizará la agricultura, la producción nacional, la agricultura sostenible. Entonces ahí en esa priorización hace falta, por supuesto, mejoras en términos de lo que es financiamiento, porque ¿cómo podemos hablar de que se van a incorporar unas 390.000 hectáreas adicionales para el rubro de maíz si, Ujú. si realmente hace falta muchísimo más inversión? O sea, nosotros hoy honestamente no tenemos 390.000 hectáreas disponibles listas para sembrar de maíz adicional. Falta inversión, infraestructura, Infraestructura. Ujú. adecuaciones y desde el punto de vista del suelo, o sea, de maquinaria sobre todo. ¿Con qué maquinaria se van a preparar 390.000 hectáreas más? Ujú. Entonces, sí, es un buen llamado,
pero creo que para hacerlo real, para que no suene a una utopía, hay que hablar más bien de incrementar el financiamiento para que los productores exitosos, que de verdad que son unos héroes que han podido mantenerse en el negocio sin financiamiento y algunos hasta han podido crecer y aumentar en superficie, bueno, puedan acceder a más superficies y otros que también quedaron rezagados, recuperarse para poder en este caso entonces aumentar la superficie, pero sin financiamiento va a ser muy difícil, o sea, sin Son, acceder a financiamientos sí, para tractores, para sí. adecuaciones de tierras. Ahora, señor Saúl, quería un poco pasearme por lo que ha sido la historia en los últimos 26 años y la política agraria, ¿no? Que no podemos perder de vista, porque como dice, son unos héroes que se han mantenido, pero han tenido que lidiar con muchos factores, entre otros la expropiación. En algún momento de esa política agrícola también estaba la cultura de entregarle la tierra, ¿no? A los trabajadores, pues democratizar lo que era la producción del campo, pero bueno, sabemos que eso creo, yo entiendo, más bien incluso lo que hizo fue deprimir aún más, debilitar un sector que hoy en día no representa lo que en algún momento llegamos a tener, ¿cierto? Por otro lado, también expropiación de grandes empresas transnacionales que nutrían de insumos en lo que es este tema de la producción agrícola, ¿no? Y ahí la pregunta sobre factores como ese, adicional a la brecha de precios que se pone en la cadena, entre el que produce, que se faja en el campo y versus el que distribuye, el que vende y finalmente, ¿no?, lo que recibe el consumidor, es enorme y perjudica. Entonces me gustaría que también en estos minutos que quedan, que no son muchos, usted pudiera compartir su punto de vista sobre esa historia nada fácil con la que tienen que lidiar los productores del campo. Sí, por supuesto, la incertidumbre y la inseguridad jurídica fue muy negativo. Eso no solo es un ejemplo de lo que ocurrió en Venezuela, sino en varios países donde no hay Ujú. seguridad jurídica. Es muy difícil, por supuesto, generar más confianza, inversión y sobre todo, pues quien había en muchos casos, ¿no? Trabajado y un tema generacional, porque quedarse en las zonas rurales y hacer y producir alimentos, tanto animal como vegetal, es un tema de cultura, de arraigo, de generaciones. Entonces, muchas veces se pretendió, bueno, pues, vamos a quitarle a estos para ver si otros lo pueden hacer. Y realmente no tenían la cultura, no tenían el arraigo. Entonces, eso fue un intento fallido. Pero ahorita, bueno, gracias a Dios y que se entendió que esa política no era para nada adecuada, sino más bien altamente perniciosa. Bueno, el tema de seguridad jurídica es un factor que ha mejorado, ¿no? Que evidentemente no hay esos temas de De pensar de que le expropiación. puedan quitar las tierras o expropiar al sector privado. Si Ujú. hay que hacer todavía un tema más que en algunos casos ocurren, sobre todo en lo que es el Zulia y otros estados donde todavía llegan algunas denuncias por parte del sector productivo, lo han manifestado. Entonces ahí Hay problemas en la comunicación con el señor Saúl Elías López, ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, y particularmente capítulo Venezuela, es al que se dedica y bastante. Y con él revisando qué se necesita para que pueda Venezuela salir adelante en este tema del desarrollo agrícola. Hay intenciones, bueno, pero intenciones después de 26 años también, hay que decir, señor Saúl. Caramba, yo creo que la política agraria debió ser bastante más efectiva hace ya unos cuantos años, ¿no? No es que estemos empezando una gestión y que aquí no se tenga experiencia, pero no. bueno, hasta qué punto aprendizaje y que se esté rectificando como corresponde, como dice usted, una seguridad jurídica que dé confianza y que le permita también a la gente decir, bueno, sí, voy a invertir porque tengo garantías de poder en el tiempo, ¿no? Ver un beneficio. Sí, por supuesto, y que en todos los países del mundo este sector es cuidado, es financiado, tiene políticas diferenciadas. En Ujú. muchos casos hay subsidios bueno, que prácticamente desaparecieron porque, bueno, antes era subsidiado los fertilizantes, muchos de los agroquímicos y habían otros beneficios aparte de los créditos agrícolas, la cartera agrícola. Ya hoy eso es exiguo, Escaso. prácticamente no existe. Entonces,
es difícil que sin ese tema financiero realmente pueda haber un crecimiento sostenido. Estamos hablando ahorita por eso de procesos de recuperación, pero creemos que el sector privado ya como, como fuerza y digamos motor de la economía, bueno, tiene un límite, tiene un punto en el que, oye, ya no puede más si no hay un apalancamiento financiero. Entonces, es importante que lo haya, y además un tema de planificación, siempre lo hemos dicho. El agro requiere planificación, el agro requiere también incentivos, un estado promotor que apoya en el tema de exportaciones, abrir mercados de exportación, que bueno, en los últimos años hay que reconocer que se han abierto. El tema del frijol mungo, frijol chino es un caso de éxito, el tema de los camarones, hablando del sector agrícola amplio, ¿no? Ujú, ujú. El tema del incremento de las exportaciones de cacao, y hay, bueno, ajonjolí, hay varios rubros donde se ha generado un esquema interesante, pero bueno, de programas de desarrollo rural Sí. y otras cosas que son capítulos pendientes. Ujú. Y que ahí quedan, pues, ¿no? Y usted está haciendo todo el esfuerzo además para que se tomen en cuenta y que se puedan trabajar como corresponde, ¿no? Y cuanto antes. En lo que, como dice usted, pues en lo que debe Tal ser cual. una política de planificación en el tiempo, además, porque si hay una cosa que requiere es ese el campo, una maravillosa planificación y copiar lo mejor del mundo, no lo peor. Porque en el caso de Venezuela, cuando llegó el modelo, pues hay que recordar que básicamente lo que se hizo fue repetir políticas como la de el personaje en Perú, Velasco Alvarado, que tuvo una política agraria que acabó con la producción, le entregó a los dueños de tierra unos vales que todavía están intentando cobrar al Estado y se entregaron esas tierras que estaban desarrollándose a gente que, como dice usted, no tenía el conocimiento y lo que hicieron fue acabar con la producción del momento. Entonces, eso no se puede repetir, porque definitivamente las cosas hay que hacerlas bien, como yo siempre digo, si vas a No, copiar, copia lo mejor, no copies lo peor. así es. Sí, basta. Exacto. Me disculpa, pero es que es verdad. Y esto hay que decirlo abiertamente, porque ya, o sea, no puede ser. Referencias maravillosas en el mundo tenemos. Entonces, bueno, adaptadas a nuestra, no solamente idiosincrasia, sino a nuestra realidad de, en este caso, de las tierras. Pero hay maravillosos ejemplos que es a lo que uno tiene que apuntar. Gracias, señor Saúl. Saúl Elías López, ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, capítulo Venezuela. Vamos con una pausa y en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.